Dios te bendiga, Dios te guarde, amado. Aquí estamos contentos nuevamente reuniéndonos acá en tu canal Amazing Grace para que continuemos el estudio de las lecciones de Josué acerca de la fe, cuarto trimestre de este año 2025, cuarta lección, el conflicto detrás de todos los conflictos. Hoy vamos a estudiar la lección para el día miércoles 22 de octubre que tiene como título El Señor luchará por ustedes. Entonces vamos a orar para dar inicio a la lección. Padre nuestro que estás en el cielo, toda honra, toda gloria, toda alabanza es para ti. Gracias te damos, oh Padre, porque nos has sostenido con vida hasta el día de hoy. Gracias te damos porque Cristo murió por nosotros, si no tampoco estaríamos y sin ninguna oportunidad de vivir. Así que, oh Padre, estamos agradecidos a ti por cómo nos has conducido hasta hoy y por eso no tememos nada del futuro, porque sabemos cómo nos has cuidado y cómo has conducido tu pueblo en la historia pasada. Perdona nuestros pecados, oh Dios, y no dejaremos de pedirte que nos limpies también de toda maldad, porque es una promesa integral. No es solamente perdón, es limpieza de pecado, es purificación de la mente, que es el corazón. Guíanos, oh Padre, tómanos enteramente para que tu Santo Espíritu dirija esta lección y seas tú el que nos enseñes. Oración que hacemos en el poder y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, el Señor lucha por ustedes. ¿Será eso verdad? Luchará el Señor por ti y por mí, pero ¿dejamos que luche o nos empeñamos nosotros en la batalla? ¿Cómo es? ¿Dejamos a Dios ser Dios o nosotros pretendemos ser Dios en nuestras vidas? Creyendo las palabras de la serpiente allá en el Génesis, sino que bien sabe Dios, no solamente no moriréis, sino que bien sabe Dios que el día que de él comieres del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses conociendo el bien y el mal. Entonces, ¿será que nosotros dejamos a Dios ser Dios y dejar que Él luche las batallas o nosotros nos empeñamos en luchar las batallas por nosotros mismos? Reflexiona, analiza qué es lo que hacemos en nuestro diario vivir, desde las decisiones más pequeñitas hasta las decisiones más trascendentales. Desde me como el tomate de la ensalada hasta con quién me debo casar, Señor. ¿Es esta persona la que tú escogiste para mí? ¿Es esta persona con la cual debo hacer sociedad para el negocio? Señor, ¿es esta doctrina correcta? Señor, ¿realizo ese viaje o no quieres que vaya? ¿A quiénes quieres que le predique hoy, Señor? Y son esas nuestras oraciones, es esa la manera que hablamos con Dios, que mantenemos en nuestra mente constantemente. Comunicación con Dios o actividad y acción. Porque recuerden que el mundo exige acción. Y el faraón, para evitar que Dios sea adorado, nos pone más ocupación. Nos manda a hacer la misma cantidad de ladrillos sin darnos la paja. Entonces ya nosotros aprendimos todo eso del libro del Éxodo, porque les recuerdo que Dios es el mismo, Satanás es el mismo y las reglas del juego son las mismas. Y la historia es cíclica. Salomón dice, Eclesiastés 9:5, ¿qué es lo que será? Lo mismo que ya fue. ¿Y qué es lo que ha sido? Lo mismo que será. Entonces es lo mismo con diferentes protagonistas. Y todas estas cosas acontecieron y están escritas para amonestarnos a nosotros que hemos alcanzado el fin de los tiempos. Entonces, vamos a leer Éxodo 14, versículos 13, 14 y luego el versículo 25 que hicimos mención ayer. Éxodo 14, versículo 13. Dice así. Moisés respondió al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová os dará hoy, porque los egipcios que hoy habéis visto no los volveréis a ver más nunca. Versículo 14. Que esto debe ser una realidad en nuestras vidas hoy, mi amado. Jehová peleará la batalla y vosotros estaréis tranquilos. ¿Contexto de qué? Atrapados. El mar Rojo adelante, el ejército egipcio atrás. Montañas, risco, no había lugar por donde huir. Avanzad, dijo el Señor, avanzad. ¿Por qué me pides? ¿Por qué me ves? Avancen, dijo el Señor. La batalla es mía, yo pelearé la batalla. Y finalmente, los egipcios tuvieron que reconocer el versículo 25, quitó además las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos ante Israel porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios.
Entonces, mis amados, es una realidad que Dios pelea las batallas. Dios está más que dispuesto a guiarte. Dios está más que dispuesto a abrirte los senderos. Dios está más que dispuesto a luchar esas batallas que nosotros tenemos que enfrentar diariamente. Pero, ¿se lo permitimos? Otro caso famoso en la Biblia, David y Goliat. ¿Acaso quién le ganó a Goliat? ¿Fue David? Absolutamente no. Fue Dios. Es imposible que ese niñito adolescente le ganara a un guerrero probado y de paso triplicado en estatura o duplicado en estatura, con armas de verdad, mientras que David con una honda y 5 piedrecillas. O sea, esa es una batalla que peleó Dios. ¿Ok? Entonces, mis amados, veamos aquí. La intervención milagrosa de Dios en favor de los defensas israelitas carentes de conocimientos militares se convirtió en el modelo. El Éxodo constituyó el paradigma de la intervención del Señor en favor de Israel. Tuvieron la práctica, vieron la mano de Dios. ¿Cierto? Aquí Dios no solo es quien libra la batalla, sino que exige a Israel que no luche. Dios es el guerrero. Si el Señor lucha por Israel, no tiene ninguna. Si el Señor, no lucha por Israel, Israel no tenía ninguna posibilidad de vencer. Recuerden por qué. El pacto que hizo Dios desde antes de la fundación del mundo, ratificado por primera vez a Adán y a Eva de la simiente que vendría. ¿Por qué tenía Dios que proteger al pueblo de Israel? ¿Por qué tenía que en primera instancia obtener un pueblo, o recoger un pueblo, o elegir un pueblo? Porque la promesa debía ser cumplida, un pueblo por el cual vendría el Mesías, y entonces él tenía que proteger este pueblo. Era una promesa y un compromiso que tenía de Dios. ¿Por amor a quién? Por amor a sí mismo, para que su palabra sea cumplida. Porque aquí lo que está en juego en este conflicto, detrás de todos los conflictos, no es su salvación ni la mía, mi amado. No seamos egocéntricos, no tengamos una salvación centrada en el hombre. ¿Ok? Lo que está en juego aquí es la gloria de Dios, y eso es lo que preocupaba a Moisés. Lo estudiamos, que varias veces Moisés dijo: ¿qué dirán de tu nombre? Sacó al pueblo de Egipto, pero no lo pudo meter en la tierra que le prometió. Entonces eso es lo que está en juego. Entonces Dios, por amor al mismo, Él es el que va a luchar la batalla. Entonces, en el contexto de Josué, ya lo dijimos anteriormente, lo dije en la primera lección, lo dije en la segunda lección, lo dije en la tercera lección, de que realmente Israel no tenía que haber luchado en ninguna batalla. Israel no tenía que empuñar espada. Pero ¿por qué fue necesario hacerlo? Por causa de la incredulidad. Si ellos hubieran confiado en Dios en todo el camino, no hubieran murmurado, se hubieran dejado conducir, hubieran dejado que Dios escribiera su ley en sus corazones y no en tablas de piedra, respondiendo qué haremos y convirtiendo a Moisés en intercesor. Recuerden que todo esto lo vimos en el trimestre pasado. Dios hubiera sacado como les prometió. Lo vimos en Éxodo capítulo 23, versículos 23 al 25, 21 al 23, algo así, que Dios le dijo: yo voy a hacer que la tierra te la dejen a ti. Mandaré avispa delante de ellos, pero no lo sacaré de una para que las bestias salvajes no se apoderen de la tierra y después tú seas atacado, sino que lo sacaré poco a poco para que en la medida que ustedes se multipliquen vayan tomando el control de la tierra, pero no te juntes a ellos. Esa es la revelación de Dios. ¿Ok? Entonces fíjense como dice aquí. La historia demuestra que cada vez que Israel tuvo suficiente confianza en el Señor luchó las batallas. Lo vemos, que lo estudiamos la semana pasada también, en Segunda de Reyes capítulo 19, Segunda de Crónicas capítulo 32 y en Isaías 37, que es la historia cuando Sennacherib viene a luchar, o viene con el pensamiento de tomar Judá para sí, que incluso dice: ¿acaso que hicieron no deje que Ezequías los convenza de que su Dios los va a salvar? Porque ¿qué Dios ha resistido a mi poder? Palabras vacías. ¿Ok? Entonces, ¿inspirado por quién?
ya lo vimos en el conflicto detrás de todos los conflictos, como detrás de los reyes hay alguien empujando, una fuerza empujando, un poder empujando para que tomen esas decisiones y vayan a su propia destrucción, porque enfrentarse a Dios es ir a su propia destrucción. Lo experimentó Faraón, lo experimentó Sennacherib y lo experimentó también cuando nosotros vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 2, versículos 2 al 30, que voy a leer aquí el versículo 23 específicamente para que vean lo maravilloso, que también lo vivió Josafat, también vivió esto, porque fue una batalla que se ganó sin empuñar la espada, porque Josafat sabía que él no podía contra los etíopes y los moabitas, eran una cantidad enorme de personas. ¿Ok? Miren lo que dice. Porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los montes de Seir para matarlos y destruirlos. Cuando se acabaron con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Versículo 22. Cuando comenzaron a entonar cantos, el pueblo de Dios, Jehová puso emboscada contra los hijos de Amón y de Moab de los montes de Seir que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. Entonces, ¿qué hizo Dios? Los confundió. ¿Y quiénes terminaron matándose? Ellos mismos, Moab y Amón. Perdón, no era Etiopía, era Moab y Amón. Entonces vemos cómo cada vez que el pueblo de Dios confía en el Señor, Dios lucha las batallas. En el caso de Ezequías, pasó el ángel de Jehová y mató 185,000 hombres en un día, en una noche. Entonces, eso era lo mismo que iba a suceder en la tierra de Canaán. Pero por causa de la incredulidad, ¿cuál incredulidad? Cades Barnea, mis amados, donde se selló el destino de la primera generación que salió del desierto, excepto de quién, Josué y Caleb, que iban a ser apedreados por esa turba, y los menores de 20 años, que eran los que supuestamente iban a caer presa de los gigantes y de los pueblos de Canaán. Mi amado, dale me gusta, comparte y suscríbete si no lo has hecho. Deja que Dios luche tus batallas. ¿Qué es lo que nosotros debemos aprender cada día? A confiar más y más y más en Dios. Dejar que sea Él quien se manifieste en nuestras vidas. Dejar que sea Él quien haga lo que tenga que hacer. Dejar a Dios ser Dios. Nosotros no creamos, nosotros no ejecutamos, no planeamos el futuro porque no tenemos una visión como la que tiene Dios. Dios tiene una visión desde el edificio más alto, o sea, ve todo, ve toda su creación. ¿Ok? En cambio nosotros, desde el lugar que estamos, desde el andén, desde la acera que estamos, vemos nada más lo que tenemos enfrente. Entonces dejemos a Dios ser Dios y que Dios nos guíe. Esa es la práctica de hoy. Si no estás orando, ora más. Si no estás leyendo la Biblia, lee la Biblia más, para que puedas hablar con Dios como un amigo, diciéndole lo que sientes, diciéndole tus caídas, diciéndole tus deseos, incluso los más horrorosos. Díselos y pídele que te limpie y Él lo hará, porque estás yendo con un corazón sincero, contrito y humillado, sabiendo que tú no puedes remediar esa situación, que el único que lo puede hacer es Él. Deja que Él luche tus batallas. Vamos con las preguntas del día de hoy. ¿Por qué intentamos luchar las guerras que son solo de Dios? Segunda pregunta. ¿Debieron los israelitas tomar la tierra por causa de la espada o a través de la espada? Tercera pregunta. ¿Por qué tuvo que luchar Israel por la tierra? Bueno, esta ya la respondí, la voy a responder: por la incredulidad. Cuarta pregunta. ¿Quién venció al faraón? Quinta pregunta. ¿Por qué Dios peleó por Israel? Sexta pregunta. ¿Cuál era la promesa dada solo la tierra? De Génesis capítulo 3, versículo 15. ¿Ok? Entonces, mis amados, recordemos que Dios es el que lucha tus batallas. Entonces, Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos a orar para culminar la lección el día de hoy. Amoroso y buen Dios, te damos las gracias, Padre, por este día, por tu bondad y misericordia y por ese amor incomprensible para con nosotros. Te pedimos perdón, oh Dios, por nuestros pecados y clamamos para que nos limpies de toda maldad.
y que tu Santo Espíritu tome el control total de nuestra vida para que podamos seguir adelante. Lo decimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón como una provocación. Maranata, Cristo viene.